Muy buenos días a todos los presentes. Un cordial saludo a quienes nos acompañan el día de hoy, 10 de octubre, desde las diversas regiones del país. Le damos la más cordial bienvenida a esta nueva jornada del ciclo de conferencias virtuales titulado Jueves de Integridad. Mi nombre es Domenico Gamboa y es un honor para mí ser moderador de esta importante conferencia titulada La introducción al ISO 37001, Sistemas de Gestión Anti-Soborno, que tiene como objetivo el brindar una introducción clara y práctica sobre los principios, requisitos y beneficios del sistema de gestión antisoborno, con el fin de fortalecer la capacidad de las instituciones para implementar mecanismos eficaces de prevención, detección y gestión del soborno. Antes de proceder con la presentación del distinguido panel que nos acompaña en esta oportunidad, quisiera transmitir un mensaje de agradecimiento en nombre de la doctora Ana María Martínez Bern, directora general del Centro de Estudios en Justicia y Derechos Humanos, quien expresa su sincero reconocimiento por la valiosa participación de todos los asistentes a este evento. Lamentablemente en esta oportunidad no nos podrá acompañar por temas de agenda, pero dejamos obviamente su mensaje de agradecimiento a las más de 600 personas que se encuentran conectadas el día de hoy. Siguiendo con el programa y antes de iniciar el bloque académico, queremos presentar y también dar el uso de la palabra a la persona que nos acompaña el día de hoy, en este caso la doctora Marielisa Noaín Moreno, quien es jefa de la Oficina de Integridad y Lucha contra la Corrupción del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, a quien le dejamos en el uso de la palabra. Buenos días, doctora Noaín. ¿Qué tal, Domenico? Buenos días también a todos nuestros participantes que están conectados esta mañana para participar en esta conferencia que ha organizado el Centro de Estudios en Justicia y Derechos Humanos en el marco de los Jueves de Integridad, eh, denominado Introducción al ISO 37001, Sistema de Gestión Antisoborno. Darle las gracias también a nuestra ponente, Alejandra Rodríguez. Muchas gracias por acompañarnos en este espacio de capacitación que se viene realizando ya desde hace algún tiempo con el auspicio y la coordinación del Centro de Estudios. Sabemos que va a ser valiosísima todos los conocimientos que tú vas a compartir esta mañana con nosotros, los más de 600 personas conectadas, respecto a todo lo relacionado con el ISO antisoborno y la importancia que puede ser para las entidades públicas contar con una herramienta de identificación, ¿no?, de los riesgos y situaciones expuestas a soborno en nuestras entidades. Entonces, nuevamente agradecerte, Alejandra, agradecer también a todos nuestros participantes y bueno, que sea muy provechosa la mañana que compartiremos en esta conferencia. Gracias a todos. Gracias, Domingo. Muchas gracias a la doctora Marilisa Noaín por las palabras de saludo y las palabras no justamente de aprovechar esta conferencia tan importante con un tema tan relevante al día de hoy. De esta manera concluimos con este bloque inaugural y queremos iniciar con el bloque académico, mencionando que nuestra expositora invitada contará con 60 minutos para poder desarrollar su ponencia y al final daremos paso a una breve ronda de preguntas. De ser el caso y desean realizar alguna, pueden escribirnos a través de la ventana de preguntas y respuestas de nuestra plataforma. En ese sentido, y para iniciar esta conferencia, tengo el placer de presentar a la experta Alejandra Rodríguez Alegría, quien es ingeniera mecánica por la Pontificia Universidad Católica del Perú, con estudios avanzados en responsabilidad social corporativa por la Universidad Camilo José Cela en España y diplomada en Dirección Estratégica de Empresas por la Universidad del Pacífico. Además cuenta con un diplomado en Gestión de Calidad por la AOTS en Japón. Especialista destacada en normas internacionales como ISO 9001, 14001, 45001 y por supuesto la 37001 de antisoborno, entre otras, así como estándares del Banco Mundial y rankings ESG. A lo largo de su carrera ha liderado más de 500 auditorías de certificación como auditora líder en Bureau Veritas del Perú y ha gestionado la acreditación de diversos proyectos en el Instituto Nacional de Calidad del INECAL, donde incrementó las acreditaciones en un 20% anual y redujo los tiempos de atención en un 50%. Alejandra ha trabajado en múltiples sectores, diseñando e implementando modelos de responsabilidad social corporativa y gestión integrada de calidad, seguridad, salud y medio ambiente, así como en proyectos Lean Six Sigma,
logrando eficiencias significativas en la reducción de tiempos del ciclo. Además, ha capacitado a más de 5.000 funcionarios públicos y privados en temas de gestión y certificación QHSE. Nos complace contar con tu presencia, Alejandra, para realizar esta importante actividad y te dejamos en el uso de la palabra. Buenos días y bienvenida. Muy buenos días, muchísimas gracias. Para mí es un privilegio estar con ustedes. Realmente es grato que el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos realice esta clase de iniciativas y difunda, sea un agente difusor de temas tan relevantes como los que están en el marco de la integridad, ¿no? Todos reconocemos, por supuesto, la importancia de este marco. Bien, voy a pasar a compartir la pantalla y por favor, Doménico, me confirmas si se ve correctamente. Se ve, Alejandra. ¿Se ve a pantalla completa? Listo, perfecto. Muy bien. Bien, muchísimas gracias entonces. Nuestra conferencia tiene como título Sistemas de Gestión Antisoborno, la ISO 37001-2017, y cómo este instrumento ha incrementado en el tiempo la eficacia de todas las iniciativas de integridad que las diferentes organizaciones del sector público han desarrollado en los últimos años, ¿no? Especialmente en el último quinquenio. ¿Cuál va a ser entonces nuestro temario? Son 4 puntos los que quisiera desarrollar en estos 60 minutos. Primero, hablar de los beneficios y tendencias mundiales en la gestión antisoborno. ¿Qué está pasando en el mundo con la gestión antisoborno? ¿Cuáles son las tendencias? ¿Qué es lo que están haciendo las organizaciones públicas y privadas? ¿Cuál es el resultado que tenemos a la fecha? Luego vamos a revisar una pequeña sección de términos y definiciones, porque para hablar de una norma hay que aceptar que tenemos que usar términos técnicos, y esos términos técnicos tienen una definición que es absolutamente relevante revisar, repasar, porque si no uno no interpreta adecuadamente la norma, ¿no? No estamos hablando de un artículo o de un libro de autor, estamos hablando de una norma, tiene términos y los términos tienen que ser interpretados como los ha definido el generador de la norma, ¿no? El autor de la norma. Y finalmente vamos a hablar de la norma misma, vamos a ver cuáles son los componentes principales de la norma. Aquí yo estoy segura que hay varios que ya conocen esta norma, que vienen de organizaciones que ya tienen un sistema en desarrollo bajo la ISO 37001, tal vez en muchos casos incluso ya lo tienen certificado. Vamos a repasar los componentes principales de la norma para que quien todavía no la conozca, pues ya tenga un acercamiento suficiente como para participar en proyectos de esta naturaleza en sus propias organizaciones. Y luego cerraremos con una reflexión de cómo contribuir al sistema de gestión antisoborno, ¿no? Porque a veces se piensa que los sistemas de gestión antisoborno son una tarea de la Oficina de Integridad, y no es así, es una tarea de toda la organización que lidera la Oficina de Integridad, porque es la que desarrolla los planes de trabajo, ¿no? El cronograma de intervenciones, pero necesita de la participación y de la contribución de cada uno de los miembros de la organización. Entonces, así es como vamos a desarrollar esta jornada de 60 minutos. Vamos a ver entonces primero tendencias, ¿no? A ver, em, seguramente hay información que por ahí recuerdan. Hace unos 3 o 4 años, de repente hasta 5 años, el Perú tuvo golpes muy duros en materia de reconocimiento del problema de corrupción, ¿no? Ustedes han sido testigos de lo duro que nos golpeó, temas que seguramente existían desde hace mucho tiempo, pero que aparecieron a la luz, ¿no? Se ilustraron y se identificaron con mucho más detalle en el último quinquenio. Bueno, a partir de eso, diferentes instituciones han hecho declaraciones respecto a cómo golpea la corrupción a las naciones, ¿no? Cuánto daño hace la corrupción a las naciones, y han hecho un llamado a partir de estas declaraciones a hacer algo al respecto, ¿no? A crear una solución, una propuesta que reduzca este riesgo de soborno y el maltrato que el soborno y que la corrupción genera en las naciones. Aquí tenemos un par de declaraciones que lo muestran de forma muy concreta, ¿no? La OCDE, con un estimado de más de $1 billón pagados en soborno cada año, las consecuencias son catastróficas, lo que reduce la calidad de vida, aumenta la pobreza y erosiona la confianza pública. O sea, no es un tema solo de dinero, ¿no? Sino de todo lo que este dinero mal utilizado
podría estar generando como daño, dado que hay una serie de intervenciones e iniciativas de desarrollo que no se ejecutan porque el dinero fue desviado en una dirección incorrecta. Cuánta infraestructura en educación, en salud, cuántas oportunidades de desarrollo para poblaciones vulnerables se han visto truncadas por esta derivación, esta derivación equívoca, errónea, de los recursos que tiene una nación. El coste económico de la corrupción es bien conocido, pero los indirectos pueden ser mayores y más nocivos, traduciéndose en bajos niveles de crecimiento y desigualdad, lo cual nosotros también somos testigos, ¿no? Declaración del Fondo Monetario Internacional. Entonces, es cierto, no tenemos que ahondar en esto porque lo hemos vivido, los últimos años nos han golpeado muy duro, pero lo que sí hay que decir es que frente al golpe, el Perú ha reaccionado y ha sido uno de los países en donde la reacción ha sido más concreta, más visible y más rápida, ¿no? Aquí ustedes tienen el número de certificaciones en ISO 37001 en Perú, estas son exclusivamente en Perú, para que ustedes vean cuál ha sido la respuesta de Perú, ¿no? Frente a esta problemática, el Perú reaccionó de forma muy favorable. No digo que el problema esté resuelto ni bajo control, pero hay una reacción que va en progreso y que va buscando reducir este daño y esta afectación en materia de soborno, en materia de integridad, en materia de corrupción. Y aquí lo que podemos decir es que fue el país que primero adoptó la ISO 37001. La ISO 37001 es una norma internacional emitida por la ISO, Ginebra, una norma internacional, pero los diferentes países adoptan estas normas como nacionales. El Perú fue el primer país en adoptar la ISO 37001 como norma nacional en la región, ¿sí? Antes que cualquier otro país, el Perú fue el primero que la adoptó e hizo la difusión de esta norma de gestión antisoborno, y ahí vemos los resultados de cómo han ido creciendo las certificaciones, las empresas que han implementado esta norma de gestión antisoborno y cómo se han ido adhiriendo a esta iniciativa y certificando sus sistemas de gestión. Fíjense en los últimos años, empezamos hace poco con 5 empresas el primer año, 2018, la norma se publicó en el 2017, y fíjense cómo ha aumentado, ¿no? A 35, a 610. La estadística del 2020 no la pongo porque no es muy cierta, ¿no? El tema de la pandemia hizo que las cifras no fueran muy confiables, así que no las reporto. 2021, 610, 2022, 1245. El año pasado hemos cerrado con 2197. 2.197 empresas certificadas. Imagínense, en 9001, seguramente han escuchado hablar de ISO 9001, el Ministerio de Justicia tiene una certificación 9001. En 9001 hay más o menos 2.900 empresas certificadas, pero 9001 ya tiene prácticamente 30 años en el mercado, ¿sí? Certificaciones 9001, un poco cerca de 3.000, digamos, ¿no? Son 2.900 algo, cerca de 3.000, pero en 30 años. En cambio, en ISO 37001 ya vamos pisándole los talones con 2.197 empresas certificadas en prácticamente 6 años, ¿no? Eso, eso qué nos deja, ¿no? ¿Qué lectura le podemos dar a esta estadística, a esta tendencia? Que las empresas quieren responder, ¿no? Que las empresas quieren reducir ese riesgo, que las empresas quieren diferenciarse y que las entidades públicas también. Las entidades públicas también quieren diferenciarse, también quieren demostrarle al mundo, al mercado, a la población, que hacen un esfuerzo por reducir esos riesgos, que hacen un esfuerzo. No digo que una certificación 37001 los elimine por completo, pero los reduce porque les pone trabas a las intenciones de soborno, a los escenarios de soborno, ¿no? Hace más difícil, con una serie de controles, que esos escenarios de soborno puedan materializarse, y por lo tanto es una lucha frontal la que hace el sistema de gestión ISO 37001 contra el sistema, digamos, corrupto que pueda querer intervenir en una organización. Así que así está la historia, así están las tendencias, y esto es para que ustedes vean qué fuerte ha sido la respuesta, qué interesadas están las instituciones en dar una respuesta concreta, en reducir ese riesgo y en seguir mejorando para erradicar la falta de integridad en sus organizaciones.
donde, digamos, se puede apreciar esta tendencia con más intensidad en el sector privado, el sector construcción, que es por donde empezaron los problemas a hacerse más visibles, ¿no? El sector construcción, el sector público, que estuvo muy afectado por esa actividad económica, el sector aduanero, porque todo el tema de exportaciones y comercio internacional, digamos, se puso en alerta. Los proveedores del sector público, ya no solamente el sector construcción, sino en general todos los proveedores del sector público buscan diferenciarse y buscan tener un instrumento que permita que el sector público vea en ellos un proveedor de más confianza. La industria exportadora en general, ¿no? Todo el comercio internacional en general. Entonces, vemos que poco a poco diferentes actividades económicas, diferentes sectores se han ido sumando a este esfuerzo, a esta iniciativa de montar sistemas que permitan reducir el riesgo de soborno y ser vistos como una institución más confiable frente al mercado. Los beneficios, entonces, en concreto, ¿qué genera la 37001 en una organización que decide adoptarla? ¿No? Decide adoptar un sistema de gestión 37001 y eso significa que va a mapear sus riesgos, va a poner controles y va a monitorear la eficacia de esos controles. Ese sistema de gestión, esa práctica que va a establecer como práctica obligatoria en la organización, reduce la probabilidad de verse involucrado en un delito de soborno, porque le va a hacer la lucha al soborno y por lo tanto va a reducir el riesgo de que el soborno se materialice, por lo tanto también de verse involucrado en un delito de soborno. Favorece la buena reputación porque todos vamos a tener una mejor imagen, una mejor percepción de una institución que sabemos que hace el esfuerzo, que sabemos que hace el esfuerzo de hacerle la lucha a la corrupción, de hacerle la lucha al soborno. Evita distorsiones en la competencia porque, de hecho, si en un proceso comercial se introduce el factor soborno, pues ya no va a ganar el mejor, ¿no? Ya no va a ganar el mejor, o por lo menos hay un riesgo alto de que no gane el mejor, y por lo tanto la competencia se distorsiona, ¿no? Genera confianza en sus propietarios, pónganse en los zapatos de los accionistas, de los inversionistas en el sector privado, ¿no? Eso genera confianza en los accionistas porque saben que su dinero está colocado en empresas que están haciendo una lucha abierta y transparente y que no van a tener posteriormente un problema que los ponga en la vitrina como inversionistas de una empresa corrupta, ¿no? De hecho, esto es un riesgo muy alto para los inversionistas y nadie quiere estar en ese lugar en el momento que esa situación pueda darse. Y finalmente sirve de defensa frente a los tribunales en caso de investigación, mostrando evidencia de que la organización ha tomado medidas para prevenir el soborno, ¿no? Es un instrumento que puede sumar a la defensa en caso una situación de soborno se haya dado, pues hay un sistema que puede sumar a la defensa, demostrando que se ha vulnerado el sistema de gestión de forma intencional y que no son los líderes de la organización los que han estado involucrados eventualmente en esa situación. Entonces, son los múltiples beneficios que tiene un sistema ISO 37001 de gestión antisoborno. Antes de pasar a los términos, es importante hacer esta reflexión, especialmente en una entidad como ustedes. Existe una relación simbiótica entre varias aristas de la gestión de una organización. ¿Y a qué me refiero? ¿Por qué aparece el acto de soborno? ¿Por qué estamos hablando de un sistema de gestión antisoborno? Porque aparece el acto de soborno. ¿Y por qué aparece el acto de soborno? Cuando hay o se produce la intención de cometer un acto de soborno. Cuando las personas probablemente no están satisfechas con el tipo de servicio que van a recibir. Si un servicio fuera predecible, transparente, confiable, oportuno, ¿no? Si le damos todos esos atributos al servicio de una organización, es probable que los usuarios de esos servicios, pues en su gran mayoría, no estén interesados en un acto de soborno, porque van a poder recibir los servicios que necesitan recibir de forma adecuada, ¿sí? Si uno va al Ministerio de Justicia y si uno va a cualquier otra entidad pública y recibe un servicio de calidad, como digo, predecible, transparente, confiable, oportuno, ¿no? Veraz, etcétera, los atributos que correspondan, entonces, en una gran mayoría, los usuarios no van a tener la intención de llegar a un acto de soborno. Sin embargo, cuando tenemos problemas de transparencia o de predictibilidad o de confiabilidad o de veracidad, entonces el usuario siente temor del resultado, no está muy seguro
de querer que el resultado se obtenga espontáneamente confiando en la competencia de la institución. Y entonces es ahí donde empieza a rondar la idea del soborno. Empieza a rondar la idea del soborno, empieza a rondar la idea de que puede conseguir un mejor resultado si hace alguna oferta indebida a algún funcionario público. Y esa situación se produce, como digo, en esa relación simbiótica. Por eso lo que siempre decimos cuando hablamos de la ISO 37001, de la norma de gestión antisoborno, es que la norma de gestión antisoborno tiene a sus mejores amigos, a sus principales aliados en los modelos de gestión de calidad y también en los modelos de seguridad de la información, ¿no? Porque justamente problemas de seguridad de la información, acceso no controlado o trazabilidad no generada producen el camino, la ruta que hace viable muchas veces el acto de soborno, ¿no? El acceder a información que no me corresponde es muchas veces la forma de materializar el acto de soborno. Cuando una organización tiene una buena gestión de calidad y tiene una buena gestión de seguridad de la información, la gestión antisoborno es muchísimo más eficaz, ¿no? Porque de hecho, la buena calidad y la seguridad de la información ya se bajaron más de la mitad del riesgo de soborno. Porque el usuario desiste, como digo, el usuario desiste y ya se bajó probablemente la mitad de la intención y la mitad del riesgo, por lo tanto, de soborno que podía enfrentar la organización. Ahora, seguramente no se elimina por completo y por eso la necesidad de los sistemas de gestión antisoborno 37001, ¿sí? Así el sistema de gestión de calidad y 27000 funcionan a la perfección, ¿no? Y el servicio idealmente fuera, digamos, un benchmark en el mundo, no podemos decir que va a desaparecer por completo la situación potencial de soborno, porque habrá quien de repente no está dispuesto a recibir el servicio que le corresponde y quiere algún tipo de ventaja indebida y insistirá seguramente en ese contexto de soborno, ¿no? En ese intento de soborno. Pero ya estará eso reducido al soborno que producen esas intenciones adversas, indebidas, de conseguir resultados que no corresponden, ¿no? Eso ya entonces se ve reducido a ese porcentaje que ya no es el total de los ciudadanos creyendo que pueden conseguir algo si ofrecen un soborno. Entonces, esta es una reflexión importante antes de pasar al estudio de la 37001, porque nos deja la tarea, ¿no? Nos deja la tarea de pensar que el trabajo bien hecho, que el trabajo bien hecho y la trazabilidad de nuestras actividades es la principal prevención que podemos tener frente a un acto de soborno, ¿no? Y la principal herramienta que tenemos para reducir el riesgo de soborno. ¿Cómo le ha ido al marco legal en los últimos años? Pues le ha ido muy bien porque en los últimos años se han desarrollado varios instrumentos de carácter legal para poderle dar soporte a esta gestión antisoborno, ¿no? Empezando por el Decreto Supremo 044 de la PCM, el que desarrolla el Plan Nacional de Integridad y Lucha contra la Corrupción, que después de ese documento se han desprendido una serie de otros documentos que han ido complementando y detallando mucho más cómo se pone en práctica este Plan Nacional de Integridad y Lucha contra la Corrupción. Todas las entidades públicas tienen implementada una hoja de ruta para atender esa regulación dirigida al sector público, pero también hay que hablar, porque en el soborno hay dos partes, ¿no? El soborno se hace necesariamente entre dos partes, ¿no? No es como el fraude lo puede hacer uno solo, sin embargo en el soborno se necesitan dos. Por lo tanto hay que hablar de regulación del sector público y regulación del sector privado, que el sector privado también tiene que hacer su esfuerzo. Y más o menos en paralelo se han ido desarrollando instrumentos legales para ambos esfuerzos, ¿no? Salió la ley, la 3424, la ley de responsabilidad administrativa para personería jurídica. Con esta ley dejó de ser solamente un delito penal, ¿no? Antes las consecuencias eran penales y eran sobre las personas naturales, pues con esta ley hay ya consecuencias administrativas para las personas jurídicas, desde sanciones hasta cancelaciones totales. Esta ley sacó su reglamento casi inmediatamente al año siguiente, con eso se puso en práctica y después han salido aclaratorias y modificatorias de la ley que han ido fortaleciendo la propuesta de gestión antisoborno en el sector privado, ¿no? Empezaron con gestión antisoborno
que iba a temas de cohecho, a financiamiento de terrorismo, a lavado de activos, y después se han ido ampliando otros tipos de delitos en el marco legal que le aplica al sector privado. Así que la buena noticia es que regulación existe, está bastante bien desarrollada, seguramente va a seguirse desarrollando y precisando, pero base legal se tiene para poder actuar como corresponde. En particular, quería que vean ustedes los componentes que tiene el Plan Nacional de Integridad y Lucha contra la Corrupción, ¿no? Este plan nacional que se ha ido renovando y se ha ido detallando cada vez más. Este es el original. Y en este plan original se tenían 9 componentes, ¿no? El compromiso de la alta dirección, gestión de riesgos, ¿no? Política de integridad, transparencia, datos abiertos y rendición de cuentas, control interno, y ahí están los sistemas de control interno, externo, auditoría, comunicación, capacitación, canales de denuncia, supervisión del modelo de integridad y el encargado del modelo de integridad, la oficina de integridad. Son los componentes, ustedes están bastante familiarizados con estos componentes, varios de ustedes están encargados de alguno de estos componentes en sus propias organizaciones o tal vez incluso encargados de la oficina de integridad. Así que estoy segura que conocen muy bien el detalle de lo que implica cada uno de estos componentes. Ahora, ¿cómo se cruza esto o cómo se relaciona esto con el sistema ISO 37001? Bueno, en el mismo plan nacional, el plan hace un llamado a la ISO 37000 y establece que un mecanismo para sistematizar y afianzar y asegurar la eficacia del Plan Nacional de Integridad es implementar normas certificables. Es implementar, por ejemplo, la 37001 y hacer una certificación de ella. Por eso ustedes ven a muchas empresas del sector público implementando su Plan Nacional de Integridad con su sistema de control interno alineado a estos 9 componentes del modelo de integridad, pero también implementando ISO 37001 y certificando en ISO 37001, ¿no? A pesar de que el alcance de una ISO 37001 es mucho más corto, ¿no? Mientras el Plan Nacional de Integridad y Lucha contra la Corrupción busca cubrir un abanico de delitos mucho más amplio, el sistema de gestión antisoborno, que es uno de los delitos probablemente de más peso en este plan nacional, busca solamente la reducción del riesgo de soborno, ¿no? Son dos alcances distintos. El plan nacional es mucho más amplio en términos de alcance de delitos. El sistema de gestión antisoborno 37001 va solamente contra cohecho, ¿no? Cohecho, soborno, que es el término que usa la ISO 37000. Entonces, ¿son dos cosas distintas? ¿Son excluyentes? No. El Plan Nacional de Integridad en realidad es el gran paraguas, el sistema de gestión antisoborno puede ser visto como un componente de ese paraguas, ¿no? Asociado y acotado al tema antisoborno, al tema de cohecho. De hecho, la norma tiene algunos requisitos más precisos, más detallados, que en algunas cosas supera el detalle del Plan Nacional, ¿no? O sea, sí es cierto que está concentrado en temas antisoborno, pero también es cierto que supera en detalle en algunas pautas que da el Plan Nacional en esa materia, ¿no? Entonces, conversan, ¿no? Se pueden hacer las dos cosas sabiendo que el sistema de gestión antisoborno va a ser una herramienta de soporte al Plan Nacional, le va a dar más detalle a los mecanismos de implementación que tiene la gestión antisoborno y, ¿por qué no? Se pueden replicar para otros delitos también, ¿no? No tiene por qué necesariamente circunscribirse solamente al tema de gestión antisoborno. Muchas cosas en común. Por eso es que ustedes van a ver que muchas veces el trabajo que ustedes están haciendo se reporta, ¿no? En la dirección del Plan Nacional de Integridad, ¿no? Se reporta como sistema de control interno y también se reporta al sistema de gestión antisoborno porque en muchos casos están hablando de lo mismo. Muy bien, vamos a los términos y conceptos relevantes. Vamos a revisar algunos términos que nos van a permitir luego entender mejor la 37001. Soborno o hecho. Oferta, promesa, entrega, aceptación o solicitud de una ventaja indebida de cualquier valor, financiera o no financiera, no significa dinero necesariamente, directa o indirectamente e independiente de su ubicación en violación de la ley aplicable, como un incentivo o recompensa para que una persona actúe o deje de actuar, o sea, la omisión también es soborno, en relación con el desempeño de las obligaciones de esa persona. Entonces, estamos claros con la definición de soborno.
Socio de negocios. Ese es un término que se usa mucho en la 37.001, ¿no? Y eso puede ser un poco atípico o extraño si antes no he trabajado en un modelo de gestión antisoborno. ¿Quién es un socio de negocios? Parte externa con la que la organización tiene o planifica establecer algún tipo de relación comercial, algún tipo de intercambio, ¿no? No necesariamente estamos aquí solamente hablando de una relación comercial compra-venta, sino algún tipo de intercambio. Entonces, ¿quiénes son socios de negocios, por ejemplo, en una entidad como el Ministerio de Justicia o el sector público en general? Por ejemplo, en el Ministerio de Justicia, el INPE, ¿no? La Presidencia del Consejo de Ministros, el Poder Judicial, todos los proveedores, ¿no? Todos los proveedores, con ellos también hay un intercambio. Cuando hay un intercambio y en ese intercambio puede aparecer algún tipo de conflicto sobre el cual se pueda tener la intención de actuar en términos de soborno, entonces a ese intercambio con una entidad se le llama a la entidad socio de negocios. Tenemos entonces varios socios de negocios en todas las instituciones, ¿no? Empezando por los proveedores. Conflicto de intereses. Situación donde los intereses de negocios financieros, familiares, políticos o personales podrían, no significa que hayan interferido, solo que podrían interferir con el juicio de valor de personas en el desempeño de sus obligaciones hacia la organización. Entonces, el conflicto de interés aparece cuando algo podría interferir en el juicio de valor. No significa que haya interferido. Pues a veces uno dice, no, pero yo no tengo conflicto de interés porque uno está hablando de uno mismo y sabe que no permitiría que existiera esa interferencia, ¿no? Que haría su trabajo objetivamente. Pero aún así, si tú tienes una relación familiar o de negocios o financiera con otra persona, en términos de decisión, ahí hay un conflicto de interés, ¿no? Y debes evitar que se tengan que tomar decisiones que puedan ser empañadas por el conflicto de interés que puedas tener con ese otro interlocutor. Debida diligencia. Este es otro término técnico, ¿no? Encontramos con frecuencia en la ISO 37000. Proceso para evaluar con mayor detalle la naturaleza y alcance del riesgo de soborno y para ayudar a las organizaciones a tomar decisiones en relación con operaciones, proyectos, actividades, socios de negocio y personal específico. O sea, debida diligencia significa entonces que cuando uno está frente a una situación de riesgo y es de una magnitud tal o una naturaleza tal que amerita revisarla con más detalle, a esa revisión con más detalle para validar los niveles de riesgo en esa circunstancia, a esa revisión se le llama debida diligencia. Entonces, por ejemplo, las personas que contratamos en una entidad son las personas que van a realizar las tareas y son las personas que podrían estar expuestas a soborno dependiendo de la actividad que realicen, ¿no? Dependiendo del contacto que tengan con otros grupos de interés. Entonces, el personal contratado relacionado con determinadas decisiones está asociado a determinado nivel de riesgo de soborno, algunos menor, otros mayor. Los que estén asociados a riesgos mayores, hay que revisar con más detalle al postulante, ¿no? Porque el postulante puede, por sus antecedentes, demostrarnos si tiene algún tipo de inclinación o realmente sesgo o experiencia previa que signifique un mayor riesgo de soborno en la organización. Si ha tenido denuncias, si tiene sentencias, si tiene algún tipo de situación, digamos, que nos muestra que no es una persona de la cual podemos decir que es 100% íntegra, entonces, ¿para qué la vamos a contratar? ¿Para qué la vamos a contratar? En este caso, la debida diligencia sirve para advertir que hay una persona que tiene un perfil de riesgo mayor al soborno y que no es conveniente o que en todo caso tiene que evaluarse para ver si amerita o no su contratación en la posición en la cual se va a desarrollar al interior de la organización, ¿no? Y así entonces podemos hacer debida diligencia con puestos clave, con proveedores de determinada capacidad o determinado volumen de negocios, ¿no? Con algunos socios de negocio relevantes con los cuales las decisiones pueden ser complicadas. La debida diligencia es el análisis más profundo que hacemos de una situación que lo amerita por su nivel de riesgo. La evaluación de riesgo. Este es un concepto también. La evaluación del riesgo es el propósito o el propósito de la valoración del riesgo de apoyar en la toma de decisiones. Yo tomo decisiones siempre basadas en riesgo, ¿no? Las decisiones que uno toma en toda ocasión
siempre las hace previa evaluación de riesgo. Lo que pasa es que a veces uno lo hace tan intuitivamente que no se da cuenta, pero siempre ustedes están evaluando las consecuencias y el beneficio de algo en la toma de decisiones. Bueno, esto se hace en el sistema de gestión de forma formal y estructurada, ¿no? Cada proceso tiene intervenciones que tienen que ser valoradas en términos de riesgo, probabilidad de que ocurra un soborno, impacto que ocurra el soborno, y con ese resultado, y de acuerdo a ciertos criterios, hay que tomar una decisión. Y las decisiones pueden empezar en no hago nada más, porque el nivel de riesgo es suficientemente bajo como para aceptarlo, ¿no? Y lo acepto. Y pueden haber otras decisiones, considerar opciones para el tratamiento. Si superó un cierto nivel, hay que decidir un tratamiento. Entonces, se toma la decisión de tratar el riesgo y se proponen acciones para reducir ese riesgo. Se proponen acciones para reducir el riesgo. En el caso de los niveles de riesgo que sean muy altos, se puede hacer un análisis adicional de ese nivel de riesgo, es lo que llamamos debida diligencia, ese análisis adicional para riesgos muy altos o circunstancias muy complicadas. Y si ya se tienen los controles existentes y son suficientes, mantenerlos nada más. Y en todo caso, también en algún momento reconsiderar objetivos, ¿no? A veces una situación, por más que yo la quiera tratar, el riesgo sigue siendo muy alto, ¿no? Hay situaciones que a veces el riesgo sigue siendo muy alto a pesar del tratamiento adicional y las empresas ahí ya tienen que evaluar el costo-beneficio de continuar en esa actividad, ¿no? Hay muchas empresas que a veces prefieren desistir de continuar en un proyecto, en una iniciativa, en un negocio, porque el riesgo es muy alto y prefieren cuidar su reputación, su imagen y la consistencia, digamos, de su posicionamiento y reconsideran los objetivos de participar, ¿no? Eso es también parte de las decisiones posibles en algunas circunstancias. Bien, entonces la evaluación de riesgo para poder tomar decisiones sobre qué hacer respecto a una situación, ¿no? Si la acepto o si no la acepto, qué cosa voy a hacer al respecto. Tratamiento del riesgo es justamente proponer iniciativas para poder agregar controles, ¿no? Planificar la implementación de esos controles, evaluar la eficacia de esos controles para ver si ha sido suficiente para reducir el riesgo, ¿no? Porque yo puedo tener un riesgo alto, no aceptable, aplico tratamiento, con el tratamiento tal vez me sigue saliendo alto, significa que el tratamiento no es suficiente, hay que replantear otra vez ese tratamiento hasta que el riesgo residual, el riesgo modificado, también llamado riesgo residual, sea aceptable. No se trata solamente de aplicar tratamiento, ya apliqué tratamiento y se acabó, porque de repente tu tratamiento no ha sido suficiente. Hay que hacer un análisis de riesgo, aplicar un tratamiento y asegurarnos de que la eficacia del tratamiento ha sido la esperada. Asegurarnos que el nivel de riesgo residual, que es el nombre que tiene el riesgo que queda después del tratamiento, es aceptable. Ese es el proceso de gestión del riesgo que nos lleva a hacer tratamiento de riesgos hasta que los riesgos sean aceptables. Y si no, hay que continuar, hay que reprocesar y continuar con el tratamiento. Seguimiento y medición es otro término importante. El propósito del seguimiento y la revisión es asegurar y mejorar la calidad y la eficacia del diseño, la implementación y los resultados del proceso. No basta que yo identifique riesgos, evalúe, proponga tratamientos y vea riesgos residuales. No basta, ahí no acaba la tarea. Hay que monitorear, algo que la norma llama seguimiento y medición, ¿no? Hay que monitorear qué es lo que ha pasado con ese esfuerzo. Primero, si los tratamientos se están cumpliendo, está implementado. Segundo, si efectivamente el riesgo residual es el que tiene esa actividad. Y si no hay ninguna evidencia de desempeño adverso que nos demuestre que nos habíamos equivocado. Hay una serie entonces de mecanismos de supervisión, ¿no? Que incluyen inspecciones, supervisiones, auditorías, que son justamente instrumentos para evaluar que las cosas se han hecho como estaban pensadas y que los resultados son los que se han obtenido. Muy bien, con esos términos, que son los términos clave, con esos términos clave, nos vamos a una revisión panorámica de la 37001. La 37001, como ya les he comentado, es una norma cuyo alcance es solamente la gestión antisoborno, ¿no? No incluye fraude, cárteles, delitos de monopolio, competencia, lavado de activos, nada de otra cosa que no sea la gestión antisoborno. Eso es lo que hay que tener en cuenta. ¿A quién va dirigida?
cualquier organización, con o sin fines de lucro, sector privado, sector público, en cualquier sector y de cualquier tamaño. Todas pueden implementar y pueden certificar. La 37001 es especialmente recomendable para actividades con un marco regulatorio intensivo, ¿no? Porque el marco regulatorio es muchas veces el contexto en el cual a veces se pueden permitir estos escenarios en donde hay, digamos, una mala intención, una intención de conseguir alguna ventaja indebida, ¿no? Con relaciones con gobiernos o grandes corporaciones que entran en grandes licitaciones. Por eso es que el sector construcción, el sector aduanero, todos los sectores donde hay alta regulación, pues son los primeros que han entrado en la implementación de la 37001. Se puede integrar con otros sistemas, ¿no? De hecho, su prima hermana es la ISO 37301, que es la gestión de compliance, que seguramente también la han escuchado, ¿no? 37001 es gestión antisoborno y 37301 es la gestión de compliance, que es la norma que ya busca la implementación y la mejora continua del cumplimiento regulatorio y normativo en general, ¿no? Ya no solamente de la normativa antisoborno, o anticorrupción, sino ya de la normativa en general. Es una pariente de la 37001. Y también se pueden integrar, de hecho, con otras normas de otras variables, como 9001 para calidad, 14001 en gestión ambiental, 45.000 en seguridad y salud, 27.000 en seguridad de la información. De hecho, muchos controles son compartidos entre la 37.000 y la 27.000, ¿no? Cuando uno pone controles para asegurar la información, de paso también está poniendo controles antisoborno, porque la información protegida es muchas veces el mecanismo para reducir el riesgo de soborno. La integración es posible. Y esta es la estructura, ¿no? Si me piden, a ver, enséñame una foto de la 37001, esta es la foto. Es la foto, es la estructura de la norma. Se parece mucho a la estructura de las otras normas, ¿no? A 9000, a 27.000. Los que trabajan en otros modelos de gestión están reconociendo que es prácticamente idéntica. Esa es la estructura. Alcance, referencia, su sección de definiciones y luego vienen ya las cláusulas, ¿no? 4 contextos, 5 liderazgos, 6 planificación, 7 apoyo, 8 operación, 9 evaluación del desempeño y 10 mejora, ¿no? Ahí está el ciclo PHBA. Voy a hacer una mirada panorámica de los componentes de la norma a partir del componente 4, de contexto de la organización. En esta cláusula, la norma nos pide que identifiquemos y determinemos cuáles son las cuestiones internas y externas que son pertinentes al propósito de la organización, un ministerio, una empresa pública o una empresa privada, y que afectan su capacidad para lograr los objetivos. Lo que quiere es que las empresas entiendan cuál es el contexto político, económico, de mercado, tecnológico, interno, ¿no?, de la organización, porque esos factores son capaces de afectar el riesgo de soborno, ¿no? Esos factores políticos, económicos y de mercado son muchas veces disparadores de esos escenarios de soborno y hay que comprenderlos, ¿no? Hay que entenderlos, teniendo en cuenta factores como tamaño, lugar, naturaleza, modelo de negocio, entidades bajo control, los socios de negocio, la interacción con funcionarios públicos y el marco legal, ¿no? De hecho, por ejemplo, naturaleza, lugares de operación. El Si una organización tiene una dispersión geográfica y tiene muchas sedes fuera de su sede principal, pues el riesgo de soborno en esas sedes que están dispersas geográficamente, por estar alejadas, por estar, digamos, alejadas de la supervisión, alejadas de repente del contexto que las puede poner bajo control, son lugares en donde puede aparecer un riesgo de soborno mayor, ¿no? Entonces, el lugar, la escala, la naturaleza, el modelo de negocio afecta el riesgo de soborno. Realizando la misma actividad, puede ser distinto el riesgo de soborno en la sede principal que en una sede externa dispersa geográficamente, ¿no? Por el contexto que cambia muchas veces la forma de realizar la actividad. Cláusula 4.2. Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas. El negocio, además de un contexto, tiene partes interesadas, tiene grupos de interés que pueden afectar el riesgo de soborno. Y entonces pueden haber los usuarios, pueden haber otras entidades públicas que estén esperando resultados
de nuestra propia entidad, ¿no? Pueden haber algunas asociaciones, por ejemplo, los centros de conciliación, ¿no? Que son partes interesadas y que también pueden estar relacionadas con escenarios en donde el riesgo de soborno puede aparecer, ¿no? Son esas partes interesadas las que hay que mapear, porque hay que mapear esas interacciones, dado que en esas interacciones es donde se puede dar el escenario de soborno. Entonces, mapear contexto y mapear partes interesadas. Y con esa información y con el resultado de la evaluación de riesgo, definimos un alcance, ¿no? ¿A qué se le llama alcance? Uno define un alcance a los procesos que selecciona para poder implementar el sistema de gestión. Eso significa que yo podría implementar un sistema de gestión en toda la organización de forma completa, lo cual en algunas organizaciones de gran tamaño sería un proyecto gigantesco, ¿no? No recomendable para que se haga así de primera mano, de primera instancia, porque un proyecto tan grande puede tener muchas dificultades en el camino y puede venirse abajo por haber sido tan ambicioso en términos de alcance, ¿no? ¿Qué se recomienda en una organización grande? Que vayas por partes, que vayas implementando un sistema, ¿no? Con ciertos procesos y después lo vayas haciendo crecer de forma estratégica hasta que finalmente llegues a un alcance 100% de tu institución. Pero el alcance es algo que se define y debe ser una decisión estratégica. Tenemos que dibujar en nuestro mapa de procesos cuáles son los que entran en la primera etapa, en la segunda etapa, en la tercera etapa, ¿no? ¿Qué criterios utilizamos? Los resultados de la evaluación de riesgos, ¿no? Si tenemos procesos que están mostrándonos que tienen niveles de riesgo importantes y que frente al mercado son niveles de riesgo que nos pueden afectar en términos reputacionales, pues empecemos por ahí, ¿no? Y vamos a ir ampliando progresivamente hasta que todo el alcance del sistema de gestión esté bajo control, ¿no? En eso es distinto el cómo se define alcance en el sistema de gestión antisoborno que en el sistema de control interno, ¿no? Es distinto porque el sistema de control interno va enfocado en los temas misionales, en los servicios, ¿no? Sobre todo en los temas de servicios, cuáles son los servicios y en eso se enfoca principalmente cuando habla de control interno. En cambio, en el sistema de gestión antisoborno no hay ese enfoque por solo lo misional, ¿no? Sino el enfoque es por riesgo. Si hay procesos de apoyo que tienen alto riesgo, inclúyelos también, ¿no? Si hay procesos estratégicos que tienen alto riesgo, inclúyelos también, ¿no? Al final, la intención de un sistema de gestión antisoborno es ir al todo, ¿no? Es ir al todo, a todos los procesos que tenga una organización. El sistema de gestión que te pide implementar, entonces, es un sistema para tres cosas. Y estas son tres palabras que hay que recordar. Prevenir, detectar y enfrentar el soborno. El soborno es una situación indeseada que se puede dar y hay que implementar mecanismos para prevenir, ¿sí? Sobre todo para prevenir, en eso radica el 90% del sistema de gestión. ¿Cómo evitar que esa situación se dé? Prevenir. En segundo lugar, si se dio, ¿cómo detectarlo? ¿No? Y cuando lo detectas y lo confirmas, ¿cómo enfrentarlo? ¿No? Cómo reaccionar, cómo investigar y cómo sancionar un acto de soborno. Pero como en esta trilogía, el foco es especialmente prevención. En la prevención estamos todos. En la prevención del acto de soborno estamos todos. Y esta cláusula 4 termina con la tarea de hacer formalmente y documentar la identificación de los riesgos, priorizarlos, evaluar la eficacia de los que tienes como control existente y proponer controles adicionales, ¿no? Tratamiento del soborno, o sea, eso es tratamiento del riesgo soborno, a los controles adicionales se le llama tratamiento del riesgo soborno, para poder reducir ese riesgo que te sale no aceptable. Muy bien, entonces de esa cláusula, contexto, con esa cláusula ya tenemos la matriz de riesgo, ya conocemos cuáles son nuestros riesgos, cuáles son las que aceptamos, los que no aceptamos van a tratamiento adicional y ese tratamiento adicional va a una línea de tiempo para poder implementar ese tratamiento adicional. Ese esfuerzo de implementar el tratamiento adicional necesita liderazgo y planificación, ¿no? Y esas son las dos cláusulas que vienen a continuación. Ese tratamiento adicional, esa propuesta que las personas responsables de todos los procesos están haciendo, ¿no? Diciendo aquí hay que hacer esto adicional para poder reducir el riesgo, necesita respaldo, liderazgo y necesita planificación. ¿Y qué puntos o cuáles son los temas que nos describen ese liderazgo y esa planificación, ¿no? Hay que planificar esas acciones adicionales para tratar los riesgos,
y las oportunidades de mejora para asegurar el logro de objetivos y planificar su implementación. Y hay que evaluar la eficacia de esas acciones. Entonces, lo que te están diciendo es, adelante, procede con tu propuesta, ¿no? Ya has evaluado cuáles son las medidas adicionales, el costo de esas medidas si tienen costo, el plazo que requieren esas medidas si tienen plazo, y eso va entonces a un cronograma en donde tú debes ir avanzando e ir monitoreando el cumplimiento de tus compromisos adquiridos de acuerdo a cronograma. Entonces, las acciones para tratar los riesgos se van a colocar en los procesos, ¿sí? Cuando uno dice voy a tratar los riesgos, lo que está diciendo es voy a agregar unos mecanismos de control en ciertos procesos donde el riesgo me ha salido inaceptable, ¿sí? Donde yo no tengo que tratar riesgos es donde el control actual es aceptable, ¿sí? Hay algunos procesos que de repente ya tienen controles suficientes y la evaluación de riesgos con esos controles les ha salido aceptable. No hay problema. Eso significa sigue adelante. Pero hay procesos en donde los riesgos han superado, en algunos casos, los niveles aceptables y necesitan mecanismos de control adicional. Ahí es donde está la tarea de tratar los riesgos. Ejemplos que seguramente ustedes tal vez ya se han encontrado en sus propios sistemas de gestión antisoborno, para ponernos en contexto. Debida diligencia de colaboradores y socios de negocio. Yo reviso quiénes son mis colaboradores y quiénes son mis socios de negocio antes de contratar con ellos. ¿Por qué? Porque hay determinados perfiles, tanto de personas naturales como empresariales, que ya nos dicen que puede haber un riesgo mayor de un acto de soborno en esa situación. Entonces, ¿para qué lo voy a contratar? Hago una debida diligencia de forma previa. Capacitación, toma de conciencia y firma de compromiso de colaboradores. Las personas son las que pueden frenar o propiciar el acto de soborno. Entonces, estar bien formadas, estar conscientes de las consecuencias y estar comprometidos con la integridad en la institución es importante, ¿no? Empecemos por las personas. Control de acceso digital y físico a la información. Usualmente el soborno es un tema de flujo de información indebida. Ese control de acceso, tanto digital como en físico, y la trazabilidad del acceso a la información es uno de los controles más importantes y más necesarios en un sistema de gestión antisoborno, ¿no? Cuidar la información. Por eso decíamos, un pariente importantísimo para la 37.001 es la 27.001, la de seguridad de la información. Registros de actuación audiovisuales, ¿no? Ahí ya empezamos con la detección, ¿no? Todo lo anterior ha sido prevención. Aquí estamos ya hablando un poco de la detección. Si hay un acto de soborno y lo tengo grabado, de alguna manera es un registro que me va a permitir identificar el acto de soborno y poderlo enfrentar, ¿no? Y además es persuasivo, ¿no? Porque si las personas saben que a pesar de todo el esfuerzo incurren en un acto de soborno, pues esto va a ser registrado y las consecuencias van a tener que ser pagadas. Usuarios bien informados de sus derechos y deberes, ¿no? En el caso del sector público, muchas veces el acto de soborno se produce porque el usuario no conoce bien sus derechos o no conoce bien sus deberes, ¿no? Y por lo tanto termina a veces en la tentación de incurrir en un acto de soborno para mitigar algún derecho que cree que no tiene o algún deber en el que puede haber faltado. Entonces, por ahí aparece la necesidad de hacer alguna oferta indebida. Pero si ellos están bien informados de sus derechos y deberes, la situación de soborno es posible que se reduzca al mínimo, al mínimo. Supervisar y auditar, porque todo el esfuerzo hay que siempre verificar que se esté implementando. No basta solamente decir que lo voy a hacer, sino hay que verificar que se haya hecho. Auditar también. Y a partir de los resultados, si los resultados son buenos, si se evidencia cumplimiento de los controles, si se evidencia un esfuerzo por ceñirse a los protocolos de trabajo, entonces hay que reconocer ese buen desempeño, ¿no? Una de las formas de fortalecer más los sistemas de gestión es proporcionar reconocimiento a los niveles de buen desempeño. Pero así también, si hay evidencia de incumplimiento sistemático y progresivo de los protocolos y de los controles establecidos, también pues hay que aplicar la sanción a la mala actuación, ¿no? Entonces, son ejemplos de lo que uno puede proponer cuando está en la fase de tratamiento del riesgo de soborno, ¿no? Y aquí estamos todos en algún momento
en algún proceso que tenemos a cargo, tenemos la tarea de evaluar el riesgo y en los casos donde el riesgo no sea aceptable, proponer controles y esto es lo que usualmente ustedes van a encontrar, ¿no? Son ejemplos. A partir de esa información se definen objetivos de mejora continua para el sistema de gestión, ¿no? Como en cualquier sistema de gestión hay objetivos. Y pasamos ya, una vez que ya tengo el nivel de riesgo y la propuesta de tratamiento definida, y ya tengo la planificación de cómo implementarla, pues hay que obtener los recursos para implementarla, ¿no? Y los recursos se llaman contratación de personal, en algunos casos se requieren recursos y en esa contratación hay que asegurarnos que las personas se integren y se adhieran a la política antisoborno, que sepan que no va a haber represalias si ellos denuncian un acto de soborno y de todas maneras pasar por la debida diligencia en los niveles de riesgo que correspondan, ¿no? ¿Para qué contratar un riesgo? Si yo contrato una persona con un perfil inadecuado, proclive al riesgo de soborno, pues estoy prácticamente contratando el riesgo. Y luego vienen los procesos de operación y evaluación del desempeño, ¿no? En operación están todos los mecanismos de control de los que acabamos de hablar, ya puestos en blanco y negro, ¿no? En blanco y negro significa documentados, escritos en protocolos, en guías, en directivas, en la estructura documentaria que la organización decida. Estos protocolos, guías, documentos van a cubrir estos temas, ¿no? Cómo se planifica la implementación del control, cómo se hace la debida diligencia, los controles que son financieros, los no financieros, cómo controlo a socios de negocio, cómo aseguro el compromiso antisoborno en mis socios de negocio, cómo se maneja el tema de regalos, atenciones, donaciones, que en este caso para las instituciones públicas está restringido absolutamente, cómo se trabaja la gestión de insuficiencia de los controles de soborno. Es decir, si los tratamientos no son suficientes, que algún día se pueden encontrar con el caso en que la propuesta de tratamiento no reduce el riesgo de soborno a un nivel aceptable y sigue en ese nivel de riesgo a pesar de mi esfuerzo. Esa situación amerita un análisis especial y una decisión de alta dirección, ¿no? Y entonces ahí hay un procedimiento que describe cómo se hace esa situación. Tratamiento de inquietudes, investigación y tratamiento del soborno, ¿no? Cómo se trabaja frente a una denuncia de una inquietud, que no necesariamente termina en una denuncia de soborno, pero es una inquietud, y cómo se trabaja frente a una verdadera denuncia de soborno, ¿no? En ambos casos es relevante tener un protocolo de actuación. Va terminando la norma con la cláusula 9 de evaluación del desempeño, ¿no? Todos los mecanismos de control ahora van a un proceso de seguimiento. Seguimiento, medición, análisis y evaluación. Hay que ir y verificar en los procesos que los controles se estén cumpliendo. Para empezar, número 1. Hay que analizar esas tendencias, hay que tener indicadores y hay que procesar esa información y ver gráficos de tendencias de nivel de cumplimiento. El cumplimiento va en ascenso, el cumplimiento va en descenso. ¿Qué hay que hacer con esa información para mejorar? Hay que hacer auditorías, hay que tener un plan para hacer auditorías, como en todas las normas de gestión, y finalmente hay que hacer una revisión por la alta dirección y el órgano de gobierno y la función de cumplimiento, ¿no? Una revisión del sistema con toda esa información que produce la evaluación del desempeño. Muy bien. Hasta ahí entonces hemos hecho una revisión panorámica, una mirada panorámica de la norma y vamos a cerrar con una diapositiva que habla de ¿y qué hago yo al respecto? Porque la pregunta que a veces nos hacemos es ¿y quién está encargado de esto? ¿Y qué hago yo al respecto? Y repito, esta no es una tarea de la oficina de integridad, es una tarea que lidera las oficinas de integridad, pero que necesita de la contribución y la participación de todos. El sistema no puede caminar solamente con el impulso de la oficina de integridad. El sistema necesita que todos estemos participando y hagamos nuestro el sistema de gestión antisoborno, porque somos los actores principales del sistema de gestión antisoborno. Somos los que estamos frente a la situación de soborno que en algún momento pueda aparecer. ¿Cómo contribuyo entonces yo al sistema de gestión antisoborno? En primer lugar, los controles que se hayan definido hay que cumplirlos. Lo primero que hay que hacer es darnos cuenta de que se están definiendo controles adicionales seguramente a los que yo tenía para hacer mi tarea. Hay que ver que estos controles no son una traba, no son una tarea innecesaria, no se han colocado ahí para mortificar a nadie, son controles que se necesitan para reducir el riesgo de soborno.
no son controles pensados en mí en particular, están pensados en cualquier situación, en cualquier escenario en donde un acto de soborno podría darse. Hay que aceptar entonces que esos controles son necesarios, que son mecanismos para prevenir el riesgo de soborno y que son parte de mi trabajo. Segundo lugar, hay que tener una actitud proactiva frente a la información, a la detección de riesgos, de conflicto de interés, de amenazas al sistema de gestión, ¿no? Somos los protectores del sistema de gestión. Entonces, cualquier nueva situación de riesgo, nueva amenaza o nuevo conflicto de interés que ustedes ven que no se ha mapeado, ¿no? Que no se ha identificado en su momento, reportarlo. El sistema no está escrito en piedra. El sistema tiene que alimentarse y nutrirse con toda la información y el aporte de todos los involucrados en el sistema. Entonces hay que adoptar esa actitud proactiva y reportar continuamente cualquier situación que uno crea que no está prevista en el sistema y hay que analizarla para poderla introducir. Tercero, cuando empiecen a aparecer los resultados, que de hecho un sistema joven recién comienza, tal vez los que ya trabajan en sistemas maduros, que ya tienen varios años, pues ya conocen cómo es el tema de los indicadores y las tendencias y qué se hace con esa información, ¿no? Todos los que estén empezando y los que ya tengan suficiente información y tendencias en sus instituciones, hagan uso de esa información. Los números que proveen los indicadores no son de adorno y no son para guardarlos y no son para solamente archivarlos. Son números para que sean trabajados. Analizo las tendencias y veo cuáles van bien, cuáles no van bien. En las que no van bien, identifico causas, hago análisis de causas, propongo medidas correctivas, implemento medidas correctivas. Hacer uso de los indicadores es fortalecer el sistema y esa es una tarea de todos también. Interesémonos por los indicadores y aprovechémoslos para poder implementar acciones de mejora. Un elemento más es, sobre todo para los que están a cargo de equipos, ¿no? Los que lideran equipos o están a cargo de procesos, que tomen decisiones al respecto, ¿no? Tomen decisiones al respecto cuando ustedes reciben reportes de nuevos riesgos, nuevos conflictos o aportes en relación a acciones correctivas frente a indicadores que no van bien, pues analícenlo y tomen decisiones al respecto. No lo dejen dormir, ¿no? No lo dejen dormir porque solamente con decisiones al respecto el sistema seguirá viéndose fortalecido, ¿no? Participar en las capacitaciones y los felicito a todos ustedes. Somos casi 1000 el día de hoy a pesar del paro, así que realmente yo para ustedes mi aplauso porque demuestra el interés y el compromiso que tienen con sus instituciones en materia de gestión antisoborno. Sigamos participando, sigamos asistiendo. Estos espacios nos permiten refrescar, eh, eh, digamos, adquirir a veces mayor dominio en ciertos temas y de hecho eso en algún momento será un aporte para los sistemas de gestión. Y finalmente, somos las personas las que le damos vida y eficacia a un sistema de gestión antisoborno. Muchas cosas pueden estar escritas, pero si nuestra propia integridad, nuestra integridad personal no está comprometida con el sistema, pues seguramente el sistema tendrá espacios vacíos, tendrá algunos puntos vulnerables que podrán ser de repente sobrepasados y llegando a un resultado que no es el que deseamos, ¿no? Entonces, mantener los altos principios de transparencia e integridad, de hecho, es un llamado de todas las políticas del sistema de gestión antisoborno y les agradezco mucho su atención el día de hoy a esta exposición. Encantada de haber estado con ustedes y quedo abierta a cualquier consulta o pregunta que tengan ustedes a través del moderador. Gracias, Doménico. Muchas gracias, Alejandra, por la excelente ponencia, por dejar claro muchos de los puntos que a veces cuando se habla de algún tema no nos podemos resolver o queremos algún tipo de conocimiento o información respecto a los temas de los sistemas de gestión, ¿no? Entonces, bueno, vamos a pasar a la ronda de preguntas. Justamente tenemos unas 20 preguntas aproximadamente, lo que ha hecho los participantes. Agradecer también que ya somos 900 personas, más de 900 personas. Agradecer por haberse quedado durante toda la conferencia e indicar que en caso no se llegue a responder alguna consulta, quizás sea por temas de tiempo o porque también podría ser que haya sido respondida en la misma ponencia. Bueno, la primera consulta que tenemos es, Alejandra, nos indican
¿Qué cree usted que es lo que está fallando en la relación simbiótica justamente en calidad, seguridad de la información y el antisoborno en las instituciones públicas? ¿No? En especial el tema de los GORES y los gobiernos locales, ya que se está viendo un incremento de la corrupción, ¿no? Habiendo ya diferentes sistemas, modelos para prevenir, ¿no? ¿Qué es lo qué opinión le refiere respecto a Ujú. Eh, de lo que yo he podido observar, una de las debilidades que con más frecuencia se encuentran en los sistemas de gestión es que se planifica muy bien, el mapeo de riesgos está muy completo, la propuesta de controles va muy bien. Sin embargo, donde se ve más debilidad o más rezago es en los mecanismos de seguimiento y medición, ¿sí? Cuando hablamos de las actividades que hay que implementar para poder monitorear cumplimiento de esos controles, hacer inspecciones periódicas, hacer supervisión, sacar indicadores, ver tendencias, premiar y reconocer los procesos que tienen buenos desempeños y sancionar o, digamos, desafiar a los procesos que tienen mal desempeño, en ese tema todavía los sistemas no son suficientemente fuertes. Y mi recomendación, siempre que encuentro esa situación, que de hecho yo coincido, ¿no? Hay debilidad en muchos sistemas de gestión como los estamos viendo hoy día, es por ahí, ¿no? Fortalezcan los sistemas de seguimiento, los indicadores y el uso de los indicadores para reconocimiento y sanción, y las conductas empiezan a cambiar, ¿sí? Hay una frase muy célebre que dice, cambia tu forma de medir y cambiarás la manera de actuar, ¿sí? Cuando tú mides y haces buen uso de esa medición, las conductas cambian porque se modifican a partir de las consecuencias de de esa medición. respecto, Alejandra? Muchas gracias por la respuesta. La siguiente consulta que tenemos es si es que existe algún estudio de evaluación o de impacto sobre justamente que demuestre un poco la efectividad de la implementación de la norma ISO antisoborno, ¿no? ¿Existe como que algún, no sé, estudio de impacto o también alguna ejemplificación, ¿no? De algunas entidades que a nivel de repente privado que hayan implementado ISO y que sean, bueno, ahora partícipes de una mejor gestión con respecto a temas de corrupción, ¿no? Ujú. Bueno, de hecho es una obligación para todos los sistemas hacer ese estudio a nivel individual, ¿no? A nivel individual, una organización que monta un sistema tiene que tener sus indicadores, evaluar la eficacia de esos indicadores en términos de cumplimiento y también tener indicadores en términos de desempeño, es decir, tasa de incidencias de conflictos de interés, actos de soborno, denuncias, percepción del mercado en términos de integridad. O sea, se hacen una serie de estudios por las propias organizaciones a partir de su desempeño y ellos son los que pueden sacar esa conclusión, ¿no? Y hay entidades en las que tú encuentras conclusiones favorables, en donde ellos mismos sacan y obtienen información del mercado, en donde el mercado les dice, mi percepción sobre tu integridad ha mejorado, o el mercado le dice, mi percepción sobre tu integridad no se ha movido, y sobre esas percepciones hay que actuar. Si tú has montado un sistema y tu tasa de incidentes o denuncias no ha bajado y la percepción de integridad que tienes en el mercado tampoco se ha movido, entonces tu sistema tiene un problema. Tu sistema tiene un problema porque el sistema se ha implementado para mejorar. Si no se observa esa mejora, tu sistema tiene un problema y tienes que investigar cuál es el problema. Tus riesgos no están siendo suficientemente identificados, tus controles no están siendo eficaces, no estás haciendo seguimiento y no te estás dando cuenta de que los controles no se están cumpliendo. Hay que encontrar el problema, ¿no? Hay que investigar el problema. Pero sí, coincido totalmente con la pregunta nuevamente, ¿no? O sea, los sistemas no son, digamos, un paquete para tener ahí guardado. Los sistemas son herramientas para mejorar y hay que medir esa mejora y hay que actuar frente a ese resultado, si es a favor o si es en contra, pero hay que actuar. Perfecto. La siguiente consulta que tenemos va en relación al tema de la gestión de riesgos. Específicamente en el tema de que, bueno, es de conocimiento, bueno, hay muchas personas que cumplen funciones de integridad en las diferentes instituciones públicas y respecto a que existen diferentes metodologías también a nivel del Estado que se implementan en cada una de las instituciones, el tema del modelo de integridad con una forma o una herramienta o metodología de gestión de riesgos, la del sistema de control interno y que también tiene su propia metodología. Y ahora, en ese caso de implementar ISO antisoborno,
¿cómo se podría retribuir a que no caiga en una duplicidad de repente de seguir realizando como que ciertas circunstancias y no implementar una metodología un poco más universal para realizar ese tipo de gestión de riesgo, ¿no? ¿Qué nos podría decir ante esa? Sí, de acuerdo. Bueno, este es el resultado de el gran entusiasmo que se tiene por fortalecer la gestión del riesgo, ¿no? Y entonces las entidades tienen su propia metodología adoptada de repente con sus propuestas internas, pero de pronto sale la PCM y la Secretaría con una propuesta y después la mejora. Este año hemos tenido, por ejemplo, una propuesta de alto impacto en términos de metodología para la gestión del riesgo y entonces como que no nos dan tiempo de organizarnos, ¿no? Y ya tenemos una evaluación de riesgo y ya queremos montar otra y no nos dan el tiempo de fusionarla porque hay que presentarla ya y entonces mejor la hago en paralelo porque mientras la integro me va a tomar mucho tiempo. Entonces hay entidades, muchas entidades, que están en esa transición en este momento, ¿no? Hemos tenido un par de años que nos han llevado a estar en esta situación en muchos casos, ¿no? De entidades que tienen una matriz de evaluación de riesgo y que casi que han tenido que tener otra y están en el proceso de ver cómo las funciona. Tranquilicémonos con esto. Y mi consejo es, tómenlo con calma, ¿sí? Hay que proponer la integración. Al final una institución no tiene por qué tener más de una gestión de riesgos. La gestión de riesgos debería ser única, pero a eso hay que llegar haciendo una integración estratégica, inteligente, razonable, ¿no? Sin apuros, porque en los apuros a veces uno por ahí debilita los procesos de gestión del riesgo y termina más trabajando para la matriz que para la verdadera valorización del riesgo, ¿no? Lo que no debemos hacer es trabajar para la matriz y para los Exceles y más bien trabajar para una verdadera y transparente y consistente evaluación de riesgos. Entonces, mi consejo es, con calma, busquen un plan de integración y lleguen a una documentación única que les permita atender las necesidades tanto de la guía de la PCM como de las normas que ustedes hayan podido adoptar de forma previa. Perfecto. Nos hacen una consulta de repente un poco más direccionada ya a la misma implementación o a la misma contratación de que se puede implementar ISO antisoborno. Nos comentan si hay cuáles son el tiempo en el que puede demorar en implementarse esta ISO dentro de una entidad, cuál es el tiempo también de la certificación y más allá de después de que se haga la certificación en la propia entidad, ¿qué pasos siguen? Entendiéndose de que tiene que haber un seguimiento progresivo para poder seguir implementando toda la norma en sí, ¿no? ¿Con qué nos podrías decir a partir de? En mi experiencia, como decía en una de las láminas de la presentación, es el tamaño de la organización nos tiene que decir cuál debe ser nuestra estrategia para implementar el sistema, ¿no? Una organización pequeña, muy pequeña, yo le digo, implementalo todo de golpe, ¿no? O sea, haz un solo alcance y haz un plan de trabajo, te va a tomar unos 6 o 7 meses, terminas la implementación y vas a tu certificación. Pero una organización, por ejemplo, como el Ministerio de Justicia, es inmensa y pretender ir a un proyecto global sería entrar en un proceso muy largo, tomaría seguramente años y en ese proceso y en esos años pueden pasar muchas cosas que pueden traerse abajo el proyecto, ¿no? Y tener que comenzar de nuevo dentro de un par de años puede ser de muy alto costo. Entonces, ahí la pauta es trabajémoslo en etapas, ¿no? Vayan a una etapa primero con un alcance corto, de repente empezando por uno o dos procesos misionales, ¿no? Con sus procesos de apoyo y van integrando los procesos misionales y los de apoyo de forma progresiva por etapas hasta que se concluya, ¿no? Pero un proyecto que tome más de un año de implementar, un año, ya empieza a correr riesgos en su logro final, ¿no? Yo recomiendo que un proyecto de implementación en cualquier alcance no empiece con un periodo que tome más de un año o año y medio, ¿no? Si va más largo, como digo, puede empezar a correr los riesgos que cualquier proyecto muy largo tiene. Perfecto, muchas gracias. Queremos igual, antes de seguir con la siguiente, antes de proseguir con la siguiente pregunta, queremos avisarle a los participantes que las diapositivas o la presentación que ha utilizado
Alejandra, van a ser compartidas mediante el chat y también a los correos correspondientes, tanto las diapositivas como el video de esta sesión, de esta conferencia que se ha realizado el día de hoy. La siguiente consulta que tenemos es, ¿cómo se puede evidenciar el compromiso y liderazgo de la alta dirección con esta ISO? ¿O cómo nosotros podemos percibir, más no por cumplimiento, sino que exista un verdadero compromiso, ¿no? Por parte de la alta dirección. Ujú. Em, Mi recomendación también es nuevamente que ese liderazgo tenga un plan de liderazgo, tenga un plan en donde se propongan iniciativas que sean desarrolladas por el equipo de líderes, que comprendan, por ejemplo, eventos donde ellos mismos participan haciendo alguna reflexión o comunicación de temas importantes sobre el sistema de gestión antisoborno, la política, los objetivos, el reconocimiento a los procesos que tengan los mejores niveles de cumplimiento. Cuando la alta dirección participa activamente en esta clase de eventos o de espacios, empieza a hacer una comunicación mucho más visible de su compromiso, ¿no? Porque comprometidos están, lo sabemos, porque son los que han autorizado, dan los recursos y piden reportes del avance de los sistemas de gestión, pero eso a veces no se observa desde afuera, ¿no? A veces uno no mira ese compromiso y eso es algo que las personas extrañan, ¿no? Las personas extrañan esas señales de compromiso de la alta dirección. Entonces, mi recomendación otra vez es vayan a un plan de liderazgo concreto, con acciones, participaciones concretas, eventos, reuniones, ¿no? Mensajes que dé la alta dirección de forma concreta, programada, para que ese liderazgo sea más visible. En muchas ocasiones no es que el líder no las quiera dar, es que no tiene tiempo, ¿no? Y nadie se lo ha programado, nadie le ha puesto adelante un cronograma a decirle este mes esto, este mes lo otro. Entonces, la propuesta es, hagamos un plan para los líderes y que los líderes participen en actividades programadas que demuestren y que den esas señales de liderazgo que, como digo, existen, pero no se ven, ¿no? Perfecto. Tenemos la siguiente pregunta. Estamos llegando ya al final de esta conferencia y, por supuesto, de la ronda de preguntas. Queremos ir cerrando con esta pregunta. ¿Qué criterios podríamos utilizar para poder definir los procesos de alcance, para poder implementar el sistema de gestión anti-soborno en nuestra entidad? Ujú, ujú. Bueno, la norma nos da esa ruta, ¿no? Y nos dice que son tres cosas para definir el alcance. El análisis de contexto, nuestro contexto, ¿no? Político, económico, técnico, interno, etcétera. Nuestros grupos de interés, quiénes son los grupos de interés, quiénes son los que más nos miran, los que más nos observan, los que más pueden impactar en nuestros objetivos organizacionales. Y tercero, el nivel de riesgo, ¿no? ¿Cuáles son los procesos que tienen los más altos riesgos de soborno? Entonces, sumando esos elementos, tomas la decisión del alcance. Entonces, ¿quiénes pueden estar en el alcance? Un proceso de alto riesgo, que tenga grupos de interés observando los resultados de ese proceso, que impacte de repente de forma muy alta en la reputación de la institución y que proyecte de repente un contexto que está agravando alguna situación. Entonces, todos esos elementos los tienes en cuenta y pones el proceso a la bolsa del alcance. Y así, con todos los procesos, haces ese análisis y al final vas a tener una especie de bolsa de prioridades, ¿no? Que van a tu alcance en una primera instancia. Y eso lo vas a hacer progresivamente en cada etapa, ¿no? Y vas a ir sumando más procesos al alcance según el análisis que tienes en cuenta de acuerdo a estos tres criterios, ¿no? Contexto, partes interesadas, nivel de riesgo. Perfecto, Alejandro. Y tenemos esta última pregunta ya para cerrar con esta ronda y, por supuesto, con la conferencia tan provechosa que nos has traído el día de hoy. La pregunta va en base a qué pasa o qué sucede y cómo podemos enfrentar, teniendo en cuenta de la flexibilidad, por decirlo así, que existe en la permanencia de servidores, de funcionarios dentro de una entidad, para que no se pierda justamente el sistema, ¿no? Porque a veces en ciertos puntos entra un funcionario y puede darle prioridad al sistema y quizás entra otro y no le tome tanta atención. ¿Cómo podemos hacer para que no se pierda y el sistema de una manera u otra sea sostenible en el tiempo? El sistema tiene sus propios recursos, ¿no? Cuando tú tienes un sistema, tienes riesgos, tienes controles, tienes indicadores de cumplimiento obligatorios, ¿no? Indicadores obligatorios. Tienes un análisis de tendencia de esos indicadores periódico,
establecido de forma periódica y tienes una evaluación de desempeño de los líderes a cargo de esos indicadores también periódico y sistematizado, entonces entre quien entre está sujeto al mismo proceso, ¿sí? Entre quien entre, quien se siente en la silla sabe que tiene como responsabilidad implementar, generar indicadores, evaluar sus tendencias y proponer acciones de mejora. El problema de la rotación es que cuando esto no está sistematizado, cuando esto no es una regla y los controles no están por escrito y los indicadores no están establecidos y la obligación de responder por esos indicadores no está establecida, entonces cuando eso no está por escrito y no es parte del sistema, viene, se sienta uno y si le gusta lo hace, viene, se sienta otro y si no le gusta lo borra, porque ya no es una parte obligatoria de su trabajo, ¿no? Hay que sistematizar las cosas para que se siente quien se siente en la silla de liderazgo, las cosas continúen correctamente. Perfecto, Alejandra. Con esta última pregunta hemos llegado al final de esta conferencia. Te agradecemos la disposición por poder brindarnos esta importante conferencia, esta importante charla sobre el ISO y el sistema de gestión antisoborno, ¿no? La 37001, que es muy importante. En ese sentido, te agradecemos. Esperamos de repente poder tenerte en otra oportunidad hablando de otra de esos sistemas de gestión que son tan importantes para seguir transparentando el servicio público. En ese sentido, también agradecer a los más de 900 personas que se han quedado conectadas durante toda la conferencia, esperando así también que puedan entrar a la encuesta de satisfacción, dejarnos su opinión y cómo podemos seguir mejorando. También indicar que tenemos un grupo de WhatsApp sobre los jueves de integridad, donde van a estar recibiendo la información, como los videos, las diapositivas o presentaciones de los ponentes, y también, por supuesto, la difusión de las próximas conferencias que tenemos cada jueves de cada mes, ¿no? Entonces, con ese sentido, agradezco nuevamente la presencia de Alejandra, de la doctora Noaín, y nos vemos en una próxima oportunidad. Muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación, un placer y un privilegio. El mayor de los Gracias. éxitos. Gracias, buenas tardes. Chao.